Ya estoy aquí, en la biblioteca, que ya llega nuestro duende. ¿Preparado para aprender? Adelante, Álvaro. Y el diccionario del misterio. Hoy, psicofonías. Muy buenas, Dark. Muchas gracias por volverme a dejar estar en tu espacio y un placer como siempre. Bueno, pues hoy vamos a explicar un poquito qué son esos de las psicofonías. En primer lugar, para mí es uno de los fenómenos más completos, por no decir el que más, para investigar. Por dar una definición breve, decir que es cualquier sonido registrado en un soporte tecnológico destinado a tal fin que no tenga su origen en una fuente natural, en el momento que se ha grabado. Así, muy rapidito explicado. Bueno, es necesario entender la magnitud de este fenómeno, puesto que durante mucho tiempo ha sido condenado al ostracismo. Porque podríamos estar hasta hablando de que era algo muy heavy, muy fuerte, decir que era una ventana que nos permitiría asomarnos a una realidad desconocida, ¿no? O sea, es algo escabroso totalmente. Entonces, durante mucho tiempo ha estado silenciado como fraude. Aunque, claro, aquello que no se entiende y se explica, para mí eso tiene otros nombres. Por desgracia, a día de hoy, ha habido investigadores que han trabajado todo esto y ahora se ve claramente que esto es algo muy real, ¿no? Que obedece a aberraciones paranormales. Se denomina psicofonía porque una de las teorías afirmaba que venía de la psique, es decir, sonidos provocados por la mente. Pero resulta curioso comprobar que esa palabra griega en realidad fue adoptada por los círculos científicos y médicos que desvirtuaron su significado original. Dichos círculos establecieron que el término psique se utilizaría en adelante para todo lo referido a la mente humana, entendida esta como una sola unidad. Probablemente en la antigua Grecia estarían un tanto molestos con dicha apropiación de su palabra, porque la realidad es que psique no significa mente, sino alma, refiriéndose a aquella fuerza vital que representa la vida humana, y no desaparece cuando el cuerpo muere. Algo mucho más trascendental de lo que hoy en día entendemos como psique, ¿no es cierto? Entonces podemos suponer que quien propuso el término psicofonía bien podría estar refiriéndose a la voz del alma desencarnada de un ser humano fallecido. A mí al menos me gusta pensar que el término tiene un significado mucho más abierto que el que nos ofrece en la actualidad. Antes de recibir este nombre, tuvo otros. Es más, cuando aún no estaban definidas, empezaron a ser llamadas voces de Raudive, tal y como voy a explicar en breve. También se llamaron paranofonías, o parafonías, como se quiera ver, un término que perdura en el tiempo, ya que muchos estudiosos del fenómeno lo siguen estudiando e incluso utilizando ese término. Sin duda, es una definición bastante acertada, pues significa algo así como sonido extraño o inexplicable. Pero tiene una desventaja: es demasiado genérico y a la larga podría perjudicar al estudio de estas voces. Incluso es de imaginar que si en algún momento la ciencia avanza hacia el estudio de las mismas, el término parafonía quedaría tremendamente obsoleto. En los países angloparlantes tiene una definición que, aun siendo tan genérica como parafonía, sí está más actualizada, porque define cómo se obtiene este sonido de origen desconocido. Se denomina EVP, Electronic Voice Phenomena, fenómeno de voz eléctrica en español, dejando así el origen de las voces captadas en una indefinición, pero indicando que se obtienen por medios electrónicos. En resumen, no existe una palabra definitivamente aceptada por todos, y así seguirá siendo mientras desconozcamos el origen y el funcionamiento de este fenómeno, por lo que puede llamarse con el término que uno prefiera, o más se ajuste a su manera de enfocarlo. Yo seguiré llamándolo psicofonía, eso está claro, porque es como lo llaman la mayoría de investigadores y porque es el término que utilizaron los pioneros que nos dieron a conocer el fenómeno en este país. Así que, bueno, vamos a hablar de las primeras voces. Las primeras voces se dio en el año 1959 por parte del sueco, era un cineasta, artista, que se llamaba Friedrich Jürgenson. De forma accidental registró en su magnetófono una voz que le resultaba muy familiar.
Pero esto no es así. ¿Recuerdan en el capítulo anterior que descubrimos que muchos avances tecnológicos traerían de la mano nuevos misterios por resolver? El primer aparato que fue capaz de grabar y reproducir sonidos fue el fonógrafo de Edison, y con su invento llegó el fenómeno. Porque ya el primer caso es en 1901 que un antropólogo norteamericano llamado Walter Bogras realizó una expedición a la hostil estepa siberiana con la intención de estudiar las costumbres rituales de los Chukchis, una tribu indígena que la acogió y le permitió convivir con ellos durante una temporada. Pues él ya fue fascinado por esos cánticos chamánicos de aquella tribu y registró estos rituales en su fonógrafo para más adelante divulgarlos. Y una noche, cuando repasaba ese material grabado, se dio cuenta que además de los cantos se escuchaban otras voces que desentonaban, no parecían tener nada que ver con el ritual. A veces esas voces intrusas se oían de una forma tan fuerte que callaban las de la tribu. Bogras no sabía lo que había descubierto y nunca lo supo. En fin, los casos es que son infinitos. También tenemos otros, como en 1952, los sacerdotes Ernetti y Gemelli, italianos, realizaron grabaciones de cánticos gregorianos en la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, con un magnetófono de alambre. Y había una frase que decía: "Papá, ayúdame". En una ocasión, ese alambre se partió y mientras trataba de repararlo, volvió a pronunciar la misma plegaria. Tras conseguir ponerlo en marcha de nuevo, en aquel alambre había quedado registrada una voz que nada tenía que ver con los cánticos gregorianos esperados. Y era la voz de su propio padre, quien en tono condescendiente le respondía: "Pues claro que te ayudo, estoy siempre a tu lado". Sin más, esto sería simplemente el inicio de cientos de psicofonías. Comentar que aquí en España, quizá donde se realizan mayores psicofonías, sea en Belchite, pueblo completamente destruido por la guerra civil, que han quedado las ruinas. Y bueno, decir que en Belchite se han encontrado psicofonías espantosas, desde la propia aviación como bombardeaba, voces de personas gritar en ese momento de desolación. En fin, parece que ha quedado esos registros grabados ahí y ha quedado pues un registro paranormal espeluznante en Belchite, la verdad. También en Ochate se han conseguido grandes psicofonías y es siempre en esos lugares donde la muerte parece que es inesperada. Queda registrado de alguna forma en las paredes, queda como un halo, una pátina que envuelve las paredes y de alguna forma es como si no hubieran traspasado la luz. Se consiguen grabar esas impresiones que tuvieron. No sabemos si son de espíritus que todavía siguen entre nosotros o es como si se hubiera grabado ese archivo, esa memoria, se hubiera quedado grabada en el astral. No lo sabemos, la cuestión es que es un fenómeno que existe, es real y desde luego aquí desde el Planeta Conspirativo creemos totalmente en ellos. De hecho, yo por supuesto en mis rutas misteriosas utilizo la Spirit Box, que es una máquina para hacer psicofonías y he conseguido unos resultados alucinantes. Todavía no he conseguido frases muy definidas, pero sí que se oye tono de voz de una persona, timbre, algo que no corresponde para nada a lo que podríamos considerar como natural, ni mucho menos. Así que mi opinión es que es una realidad, siempre han estado ahí, siempre ha habido espíritus atrapados o bien momentos de mucho dolor se ha quedado guardado en esas imágenes acásicas, esas imágenes astrales o sonidos astrales que han quedado aquí atrapados en la tierra y se puede conectar de alguna forma con ellos, como si esto fuera un gran archivo, un gran ordenador. Así que sin más, esa es mi opinión, espero que les haya gustado y nada más. Dark, muchas gracias por dejarme participar en tu espacio, un placer como siempre y bueno...